Hola, ¿qué tal amigas, amigos, colegas? Bienvenidos a una nueva cápsula que inicialmente no estaba contemplada en la lista, pero que surge como consecuencia del evento denominado Megatendencias en Ortodoncia y que fue organizado por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Tuve oportunidad de compartir el escenario con otros 8 grandes profesionales en esta área, los mismos que fuimos moderados por el doctor Ricardo Rey Bosch y el doctor Carlos Carmona Cetina, para que cada uno de nosotros expresara su opinión respecto a diversos temas de interés en general en esta área tan apasionante que es la ortodoncia. Este es un resumen de mi participación en este evento fantástico. Y bueno, pues como ustedes recordarán, el objetivo de estas cápsulas pues es hablar de lo relacionado en las tres áreas que son ortodoncia, ortopedia y cirugía, con el diagnóstico cefalométrico, específicamente con el análisis cefalométrico de Pérez. Y como ustedes ven, el primer tema que se abordó pues fue la cefalografía versus la tomografía computarizada con BIM 3D. La siguiente es mi opinión al respecto. Bueno, tenemos dos elementos muy importantes que son la radiografía lateral de cráneo, llamada cefalografía, y que posteriormente se convierte en cefalometría cuando es trazada. Y el otro que es una maravilla, que es la tomografía computarizada con BIM 3D, que es una herramienta fantástica para el diagnóstico con imágenes. En cuanto a la cefalometría, bueno, pues esta nació o se utilizó de forma rutinaria para elaborar los diferentes análisis cefalométricos, de los cuales los conocidos, de los que ya he hablado en diferentes ocasiones, pues no cumplen con los parámetros de sensibilidad, especificidad, validez, en fin, muchas cosas de las que he hablado en otras ocasiones. Respecto a la tomografía, pues hay que resaltar que esta sustituye a toda la gran cantidad de radiografías que hemos utilizado de forma rutinaria a lo largo de nuestra trayectoria como especialistas en estas áreas. Y bueno, pues es una herramienta que realmente nos ha abierto un camino extraordinario para hacer un diagnóstico más preciso. Sin embargo, también la tomografía computarizada se puede utilizar para realizar análisis cefalométricos o diagnósticos cefalométricos, y manipulándola de una forma adecuada se puede realizar este diagnóstico cefalométrico de forma por demás excepcional. Sin embargo, también hay que recalcar que muchos artículos han descrito que el diagnóstico cefalométrico no mejoró con el uso de la tomografía computarizada con BIM. Y eso fue debido a que se siguieron utilizando los mismos análisis cefalométricos conocidos para la realización de esos artículos. Y como ya he mencionado, al no tener estos análisis conocidos, los elementos necesarios para que se puedan utilizar, pues evidentemente fracasó el diagnóstico a través de ellos en una herramienta tan importante como la tomografía. Y sin embargo, la buena noticia es que el análisis cefalométrico de Pérez, que se puede realizar en una tomografía computarizada con BIM, tiene los mismos beneficios, el mismo alcance, los mismos altos niveles de sensibilidad y especificidad que he mencionado constantemente a lo largo de todas mis charlas. Pero además, otra cuestión interesante es que en mi nueva obra, en un capítulo específico, publico el paso a paso de cómo debe de ser manipulada la tomografía computarizada con BIM para que cada uno de nosotros pueda realizar un análisis cefalométrico de Pérez perfectamente. Así es que, bueno, pues es una herramienta fantástica que todos, en la medida en la que podamos, pues deberemos de ir aprovechando poco a poco conforme las condiciones económicas de nuestro entorno lo permitan. Bien, en este segundo tema que tiene que ver con los cambios tecnológicos en la aparatología,
Bueno, pues son cuestiones de uso rutinario para la realización de los diferentes tratamientos de ortodoncia. Y bueno, respecto al primer tema que tiene que ver con la eliminación de las bandas, pues evidentemente los cambios tecnológicos con las nuevas prescripciones de aparatología, pues estas ya no están incorporando precisamente la colocación de bandas. Sin embargo, bueno, yo divido precisamente mis tratamientos en dos: tratamientos en niños que se encuentran en dentición temporal o mixta, y tratamientos en adultos o dentición permanente. En los niños, pues evidentemente una de las partes, uno de los factores que tiene que ver con mi filosofía es precisamente mantener la longitud del arco, independientemente de que pues lógicamente podamos nosotros corregir maloclusiones esqueletales desde esta edad, que es muy importante. Seguramente llegaremos a un punto en el cual será necesario mantener la longitud del arco, y ello solamente lo podemos lograr con el uso de aparatos como un arco lingual o un botón palatino, independientemente de que también en estos pequeños de dentición mixta necesitamos en muchas ocasiones la colocación de aparatos que requieran el uso de bandas, como pueden ser los disyuntores o un plano de mordida, en fin, gran cantidad de aparatos que se pueden utilizar a estas edades y que nos ayudan mucho para corregir una maloclusión. Y por otro lado, la colocación de brackets o aparatología fija en adultos o en pacientes que se encuentran en dentición permanentes, pues sí, evidentemente que ya no es necesario o tan necesario la colocación de las bandas, ¿verdad? Entonces, colocar brackets directos, así como los tubos de forma directa, pues nos facilitan muchísimo el trabajo. Sin embargo, también desde mi punto de vista, hay, por ejemplo, algunos elementos que ni siquiera existen, por ejemplo, tubos que puedan colocarse con el tubo doble para el arco extraoral hacia gingival, cosa necesaria para realizar la distalización de los molares con un aparato que a mí me gusta mucho utilizar, que es un arco bimétrico de Wilson, y que solamente puedo colocar tubos punteados en bandas. Eso me permite realizar el movimiento de distalización de una mejor manera, además de que la banda pues resiste mucho mejor la fuerza empleada para lograr esa distalización. Y como ese, probablemente haya algún otro momento en el cual necesite colocar bandas en pacientes adultos, pero de forma general podría decir que las bandas pues no son necesarias en el tratamiento de ortodoncia en pacientes de dentición permanente. Y bueno, pues la secuencia de arcos y los alambres inteligentes pues tiene que ver con toda esta parte de la biomecánica, y por supuesto será muy importante que el especialista sepa cuál es el número de arcos que va a utilizar en un tratamiento, independientemente de cuál sea. También será muy importante que conozca la forma de los arcos, que conozca el tamaño de los arcos. Y por supuesto, bueno, aquí llegamos a la parte de los alambres inteligentes, que son fantásticos. Esta tecnología realmente vino a revolucionar todo esto. Y finalmente, pues el uso de los alambres inteligentes, es decir, aquellos que de alguna manera retoman su forma original una vez que han sido deformados para ser insertados en los slots de los brackets, bueno, pues son fantásticos, ¿no? Y en cuanto a la secuencia de los arcos, bueno, generalmente las grandes compañías, pues cuando compramos los arcos y los brackets, pues también nos mandan precisamente una secuencia ya preestablecida. Seguramente esta secuencia pues ya ha sido estudiada en las instalaciones de las grandes empresas, y de alguna manera es la que para las grandes empresas así funciona. Sin embargo, no dejo de mencionar que tanto los alambres inteligentes, así como la secuencia de los arcos, pues no nada más tiene que ver con la inteligencia de estos elementos, sino más bien con la inteligencia del profesional que los coloca.
Asimismo, pues este tipo de situaciones tiene que ver mucho con las características de los brackets que estamos colocando. No todos los brackets son iguales, así que reunir en una prescripción o en un tratamiento todos estos elementos a veces no resulta nada sencillo. Y bueno, este es un tema por demás interesante, los brackets de autoligado, llamados brackets inteligentes. Bueno, en mi experiencia me he encontrado muchísimas opiniones al respecto, pero tal vez las que más pegan en la mente de los asistentes a un congreso, pues son las que irresponsablemente nos ofrecen aquellos conferencistas que con tal de vender una marca, un bracket, un sistema, pues dicen cosas que no son tan ciertas. ¿Cuáles son estas? Bueno, primeramente estos brackets nacieron con la idea de que ya no vamos a necesitar realizar extracciones. De hecho, aquí a mi consultorio han venido representantes de algunas empresas, por supuesto no voy a decir nombres, para ofrecerme realizar tratamientos sin extracciones, sin saber si yo soy ortodoncista o no. Pero además algo de lo que me he encontrado, independientemente de otras cosas, es de que hace ya algunos años, tal vez más de 10, algún conferencista en un congreso, en una presentación, también mencionó que con estos brackets ya no íbamos a necesitar realizar disyunciones. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Ahora hasta se promueven y se difunde más la necesidad de hacer disyunción, nada más por el hecho de haber diagnosticado a través de una tomografía. Pero eso es otro tema. Así es que bueno, en realidad esta es una gran mentira. Los brackets no son los inteligentes, el inteligente debería de ser el profesional, pero más allá de eso, pues habrá que tomar en cuenta muchos factores. En primer lugar, la prescripción. Ya sabemos las prescripciones normales, 18 por 22, 22 por 28 y ahora otras que tienen slots cuadrados. Pero sin embargo, ahora en las nuevas prescripciones ya no nada más estamos hablando de un slot, sino de 2 slots en las caras vestibulares de los brackets. Entonces, habría que ver quién es la empresa que los vende. Todos, por supuesto, tienen muchos beneficios, pero a lo que quiero llegar es que necesitamos manejarlos perfectamente bien. Así que ver la empresa que los vende, cuál es la filosofía, quién los diseñó, cómo se utilizan, en qué casos. Por supuesto, si los brackets son por vestibular o lingual, si en el caso de estos brackets de autoligado son pasivos, activos o interactivos, y cómo funciona, ¿verdad? A través de esa secuencia de arcos y de estos alambres inteligentes. Y por supuesto, pues también habrá brackets que son metálicos o estéticos. Así que considerando los brackets inteligentes, la secuencia de arcos y la conformación de los mismos, pues no la tenemos tan sencilla para poder realizar un tratamiento de ortodoncia. Si aquellos que solamente quieren seguir una receta, probablemente se toparán con la pared. Así que necesitamos mucha inteligencia, pensar mucho qué es lo que queremos hacer para lograr los resultados deseados. Y bueno, pues los dispositivos de anclaje temporal son maravillosos, son partes de este avance tecnológico que nos ayudan mucho a corregir las maloclusiones, nos proveen de un anclaje absoluto, como dice esta diapositiva, y bueno, sabiéndolos utilizar, son sensacionales. Alguno de los panelistas habló del uso y del abuso. Yo personalmente en algunos otros comentarios, en otras cápsulas o en otros momentos, he mencionado, bueno, pues que esta tecnología hoy de alguna manera, después de haberse colocado en muchos pacientes, inclusive muchos colegas, muchos conferencistas o algunos hablan de algún curso para poder corregir los problemas ocasionados por el uso de estos, ¿no? Así es que más allá de lo que significan, pues habría que ver cuál es la empresa donde los estamos comprando, quién los vende, quién los distribuye, quién los fabrica,
Y por supuesto, hay un tema muy importante. ¿Quién nos enseña no nada más la colocación, sino el manejo clínico? Respecto a la colocación, bueno, pues será muy importante saber en qué partes los podemos colocar, pero otra todavía más importante aún es el manejo clínico. El manejo clínico que incluye pues las indicaciones y por supuesto el diagnóstico. Y parte del diagnóstico, parte medular del diagnóstico, que incluso en estos últimos webinars alguna que otra persona escuché mencionar, es el diagnóstico cefalométrico respecto a la colocación o inclinación de los incisivos en relación a una clase 2 o a una clase 3. Así que bueno, pues mi recomendación por supuesto es el uso del análisis cefalométrico de Pérez para que nosotros sepamos cuál podría ser el límite de un movimiento dental o dentoalveolar que se puede llevar a cabo con este tipo de dispositivos que inclusive puedan ayudarnos a compensar una relación esqueletal de clase 2, de clase 3, de mordida abierta, en fin, y que de alguna manera podamos nosotros evitar un tratamiento quirúrgico en aquellos casos en donde pues tampoco no es tan necesario, pero que de otra forma hacerlo de este modo podría tener beneficios importantes para la resolución del problema. Este es un tema por demás apasionante, muy polémico y bueno, pues realmente cada uno de nosotros tiene una opinión que puede ser muy diferente. Ahí les va la mía. Bien, pues como mencioné anteriormente, en mi experiencia atiendo niños que están en crecimiento y también pacientes adultos en atención permanente. Los niños, pues podría decir tajantemente que el objetivo de un tratamiento, pues no será si se hacen o no extracciones. Principalmente el objetivo del tratamiento de niños es establecer condiciones de equilibrio en los tres sentidos del espacio, es decir, vertical, transversal y sagital. Llegaremos al punto en el cual podríamos en un momento dado elegir hacerlas o no, pero principalmente en los niños jamás elegiré realizar extracciones. Y en cuanto en los pacientes adultos o que se encuentran en detención permanente, pues aquí evidentemente tendríamos que tomar en cuenta muchos aspectos para poder elegir si hacemos o no extracciones. Personalmente, y vuelvo a repetir, no son los brackets los que definen si se van a hacer extracciones o no. Hay que tomar en cuenta muchos factores, principalmente la maloclusión, si el paciente está en clase 1, clase 2 o clase 3, por supuesto el análisis vertical, el perfil facial, y el perfil facial tiene que ver con un tema por demás apasionante, que lo describo ampliamente en mi análisis cefalométrico de Pérez de tejidos blandos. No es nada más una apreciación personal de si un paciente está biprotrusivo, trompudo o no. Es un análisis muy conciso, muy claro para describir el perfil facial. Y otra de las cuestiones importantes es precisamente la posición e inclinación de los incisivos, tanto superiores e inferiores. Por supuesto, he escuchado a varios conferencistas referirse a que ya no toman en cuenta a la inclinación del incisivo inferior. Esto tiene una explicación muy grande, que es muy amplio decirlo aquí, y ahora algunos toman la posición del incisivo superior, como seguramente lo han hecho durante mucho tiempo. Para mí es muy importante que este tipo de factores se realicen de una forma apropiada a través de un análisis cefalométrico correcto, como lo es el de Pérez. Y por supuesto el biotipo, que también es punto fundamental. Así que todos estos factores que están en esta diapositiva en la parte superior tienen que ver con un análisis cefalométrico apropiado. Y por otro lado, pues el análisis en sentido transversal, que complementaría el diagnóstico 3D, bueno, pues por supuesto esto lo tenemos que hacer evidentemente con los modelos de estudio, y hoy en día pues también lo podemos hacer con una tomografía computarizada con BIM 3D. Y por supuesto un elemento fundamental será la discrepancia
Así es que bueno, todos estos son factores que nos ayudan a determinar si se realizan o no extracciones. Y bueno, para concluir el comentario de las extracciones, mucho se habla hoy en día de que la cara manda. Muchos hacen diagnóstico a través de la cara. Sí, por supuesto la cara es muy importante, como ya mencioné, el perfil facial. Sin embargo, cuando hablamos de la cara y pensamos a lo mejor en realizar extracciones, esto implica no nada más el análisis de la pura cara, sino también el análisis de la discrepancia o apiñamiento. Evidentemente, si hay mucho apiñamiento o mucha discrepancia, pues el hecho de que nosotros alineemos los dientes, pues evidentemente no vendrán consigo los beneficios de mejorar el aspecto del perfil facial. Sin embargo, cuando nosotros realizamos extracciones en donde no hay discrepancia o apiñamiento, evidentemente podremos nosotros retraer los segmentos anteriores, tanto superiores como inferiores, y evidentemente eso traerá beneficios en el perfil facial. Asimismo, siempre pensamos en lo que extraer implica, pero hoy en día con estos dispositivos, con estas nuevas tendencias en cuanto a diagnóstico facial se refiere, bueno, también tendríamos que pensar qué significa no extraer. Y no nada más me refiero a los casos de clase 1, sino me refiero a los casos de clase 2 y clase 3, en donde con la ayuda de estos dispositivos de anclaje temporal podemos llevar a cabo tratamientos en donde no tengamos necesidad de extraer. Entonces, ¿qué significa no extraer? Bueno, pues significa expandir lateralmente las arcadas. Ya tenemos prescripciones apropiadas, arcos apropiados para lograrlo. A veces no será suficiente. Sin embargo, otro elemento, otro factor en el cual debemos de pensar, pues es que probablemente necesitemos protruir y o proclinar los incisivos tanto superiores como inferiores. Y otro elemento que también deberemos de tomar en cuenta cuando no extraemos es la necesidad de distalizar, ya sea en el maxilar, en la mandíbula o en ambas. Así que realmente es un tema muy interesante, el abanico de oportunidades para resolver una maloclusión sin realizar extracciones también es muy amplio, pero como mencioné anteriormente hay que tomar en cuenta muchos factores. Bueno, dos temas por demás interesantes, los problemas de articulación temporomandibular, con los cuales me parece que como especialistas hemos convivido durante mucho tiempo, y por otro lado, pues la incorporación de estos elementos, de estos alineadores, que ahora pues ya los podemos ver hasta en los centros comerciales. Bien, los problemas de articulación temporomandibular pues los podría dividir en dos, evidentemente, los que son asintomáticos y los que son sintomáticos o presentan algún tipo de sintomatología como es el dolor, los chasquidos, la crepitación, en fin. Para su corrección, pues evidentemente necesitamos realizar un buen diagnóstico. Me he referido en muchas ocasiones a una parte del diagnóstico que es fundamental y este es el diagnóstico que se refiere al análisis funcional, el cual también describo en mi nueva obra. Para mí es muy importante realizar un análisis funcional antes, durante y al final del tratamiento. Ello me permitirá a mí recibir a un paciente en buenas condiciones y al final del tratamiento dejarlo en las condiciones funcionales iniciales apropiadas, pero además con su maloclusión resuelta. Sin embargo, bueno, habría que ver cuál sería la causa de un problema de articulación temporomandibular. Ya sabemos que este tipo de problemas tienen factores múltiples, es decir, su causa es multifactorial y una de estas causas puede ser, podría ser, la maloclusión. Así es que bueno, aquí hay dos vertientes. Una, la maloclusión que originalmente viene acompañando al paciente y por otro lado la maloclusión
que provoca el especialista. ¿A qué me refiero? Cuando un paciente llega a solucionar un problema de maloclusión, de corregir su apiñamiento, su clase 2, su clase 3, en fin, puede llegar con ese apiñamiento, con esa maloclusión, pero funcionalmente sano, equilibrado, sin sintomatología. Y por otro lado, también puede venir con esas mismas maloclusiones acompañado de sintomatología, como ya mencioné, dolor, crepitación, en fin, todo ese tipo de situaciones. Estará en nuestras manos como especialistas corregir la maloclusión y al mismo tiempo corregir el problema funcional, el problema de su articulación temporomandibular. Pero por otro lado, también hay problemas de articulación que son provocadas por el especialista al corregir alguna maloclusión. Es evidente que cuando nosotros movemos dientes, pues provocamos interferencias. Esas interferencias pueden dar lugar a problemas de articulación temporomandibular. Por eso para mí es muy importante tomar en cuenta el análisis funcional antes, durante y al final de un tratamiento de ortodoncia, de ortopedia o de cirugía, en el cual nosotros, como mencioné anteriormente, podamos dejar a un paciente perfectamente corregido de su maloclusión y al mismo tiempo dejarlo funcionalmente perfecto sin ningún problema de articulación. Para ello, pues evidentemente tendríamos que finalizar un tratamiento seguramente realizando un ajuste oclusal, del que también poco se habla en los diferentes webinars o conferencias. Para mí es muy importante el diagnóstico funcional y por supuesto un ajuste oclusal al final de cualquier terapéutica. Y bueno, respecto a los alineadores, pues estos ya los podemos encontrar hasta en los centros comerciales, ¿no? Y bueno, yo los divido en dos, los que sirven para mantener una maloclusión ya corregida, que evidentemente sirven muy bien para ello. Mi recomendación es que sean solo de uso nocturno y acompañados en el día de un retenedor tipo Hawley normal que mantenga la oclusión del paciente. Por otro lado, los alineadores también sirven para enderezar los dientes. Hoy hay empresas inclusive que te hacen el escaneo, ¿sí? Y te mandan a hacer tus aparatos, ¿no? Definitivamente yo pienso que si vamos a usar alineadores, pues tendría que ser con la mejor empresa, aquella en la cual se requiere de que hagas una historia clínica, que uno como ortodoncista también decida qué movimientos se van a realizar y entonces, bueno, pues hay una comunicación directa con la empresa para que se pueda realizar este tipo de tratamientos. Hay que señalar también que la mayoría de los tratamientos de esta naturaleza tienen que ver con desgaste interproximal, no nada más de dientes anteriores, también de dientes posteriores, así que habría que tomar en cuenta ello. Y por supuesto, pues saber si una maloclusión de clase 2 o clase 3 chiquita, pues pueda ser hasta cierto punto corregida con estos elementos. Por supuesto, en los adultos, el uso de este tipo de aparatos es prácticamente de todo el día, 23 horas menos para comer. Y ahora también pues habrá, hay alguna empresa que también promueve su uso en los niños y bueno, pues el objetivo fundamental es enderezar los dientes. Desde mi punto de vista, el uso en los niños evita que precisamente se tenga en cuenta el mantener una longitud de arco, misma situación que comenté al inicio de este video y que bueno, sirven para alinear. A veces no se toma en cuenta que los caninos están por erupcionar y que van a ocupar un espacio, es decir, tienen movimientos muy limitados respecto a eso. Enderezan los dientes, sí, pero hay otras cuestiones que no se toman en cuenta. Y por otro lado, bueno, algo que de alguna manera promueve alguna de estas compañías es que ha incorporado para la corrección de las clases 2 principalmente, pues el sistema de Twin Block precisamente en sus alineadores. Yo pues realmente
no lo utilizo, no lo utilizaré, porque yo pienso que para corregir una clase 2 se requiere de un aparato elaborado con condiciones apropiadas, y una de ellas es la toma de la mordida constructiva, que se deberá de elaborar para la construcción de cualquier aparato ortopédico, cosa que en estos sistemas pues evidentemente no se realiza. Y por otro lado, bueno, pues estará muy limitado su uso para la corrección de maloclusiones severas, de clases 3, de mordidas abiertas e inclusive de mordidas profundas. Así es que bueno, estos alineadores, como su nombre lo indica, sirven para alinear los dientes. Y por otro lado, también su uso tiene implicaciones en la articulación temporomandibular, en donde evidentemente el uso prolongado de estos aparatos, como está indicado, seguramente traerá consecuencias en la articulación temporomandibular. Y bueno, pues ya prácticamente para finalizar este video, hablar del último tema que tiene que ver con los nuevos esquemas en la mercadotecnia, y que prácticamente estaría enfocado a la forma en la cual nosotros nos promovemos como dentistas, o promovemos nuestro trabajo, pues principalmente hoy en día a través de las redes sociales o cualquier sistema que se utilice a través del internet. Por supuesto, pues yo pienso que esto deberá de realizarse dentro del marco legal que rige a esta parte de nuestro trabajo. Y bueno, si consideramos que a propósito de un tema que había yo hablado anteriormente en otra cápsula, que tiene que ver con la experiencia, bueno, probablemente la mayor parte de los panelistas, quienes ya tenemos un cierto camino recorrido, probablemente no hacemos uso de estas nuevas tendencias, sino más bien nuestro trabajo ha sido recomendado a través de los tratamientos que hemos realizado a través de varias generaciones, inclusive en una misma familia. Y por otro lado, también destacar principalmente el aspecto ético, que tiene que ver con realizar un trabajo íntegro, en donde se tome en cuenta, además de nuestros conocimientos, pues la calidez con la que atendamos a nuestros pacientes, y por supuesto, pues el lugar en donde nos desempeñemos, que en la actualidad pues tiene que ver también con el uso de medidas apropiadas de seguridad e higiene. Bien, pues prácticamente esta cápsula ha concluido, y bueno, pues nada más quiero agradecer su paciencia, su tiempo por haberla visto, y pues solamente resaltar también que gran parte de los temas aquí tratados, y además en este evento de las megatendencias, pues varios de ellos están incorporados en mis dos obras, que tienen que ver no nada más con análisis cefalométrico, sino también con una filosofía de trabajo que a lo largo de los años pues he tenido la oportunidad de conformar, y que bueno, de algún modo en estas cápsulas puedo transmitirles algo de ello. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima cápsula.